3. Estamos esperando un par de minutillos de cortesía para que la gente se incorpore. Lo primero de todo, daros la bienvenida a este webinar titulado sobre el accidente laboral, responsabilidades e implicaciones del equipo directivo, que desde AGM pues, hemos preparado. Agradeceros vuestra amabilidad, el interés en el webinar, que yo creo que es un tema que creemos que es de sumo interés. Y este webinar lo va a ser ponente Jordi Trivió, que es socio del área penal y de Corporate Compliance de AGM Barcelona, así como Javier Balbuena, que es consultor en prevención de riesgos laborales, es perito, experto en la materia, y yo mismo, Miguel Noriega, que soy el socio de litigación, el área penal, aquí de AGM en la oficina de Madrid. Vamos a esperar unos segundos, un minuto, a ver si se termina de incorporar el resto de personas que se han interesado en el tema, y comenzamos. Bueno, si os parece, vamos comenzando. Ya hemos dado 5 minutos de cortesía y comenzamos en el sentido de este es el pequeño índice de la presentación que vamos a exponer, donde, como veis, introducimos primero el objetivo y luego las consecuencias ante un accidente laboral, los dos ámbitos, el laboral y el penal, en el que se determina las consecuencias del accidente laboral y la división de los mismos. ¿Qué objetivo y el porqué de este webinar? Bueno, lo primero que tenemos que exponer es el porqué de este webinar. La verdad es que a través de nuestra experiencia en la defensa de procedimientos penales derivados de un accidente laboral, pues ciertamente sorprende y nos llama la atención que pues bueno, en las compañías no sean muy conscientes de las posibles consecuencias que un accidente grave de trabajo puede tener, tanto para administradores como para los equipos directivos que los dirigen. Hablamos de consecuencias de posibles implicaciones personales derivadas de la responsabilidad penal de un accidente laboral. Esto es una cuestión que intentamos pues, hacer una especie de llamada de atención, buscar una visión práctica de qué es lo que ocurre o qué puede ocurrir a raíz de un accidente laboral grave. Es verdad que toda esta materia ha sufrido una gran evolución desde hace unos años para acá. La especialidad de una Fiscalía de Siniestralidad Laboral, la sensibilidad de la sociedad en relación a este tipo de materia, estos accidentes laborales, la promulgación de normativa en materia de prevención de riesgos laborales, sus reglamentos y toda la especificación que hay en la materia, pues lleva a implicar al empresario y al responsable de prevención de riesgos laborales de la compañía a buscar un asesoramiento previo a algo que siempre decimos los abogados, que es surge el problema, llamo al abogado. Quizá lo que tenemos que hacer es buscar un asesoramiento previo, y esa es la llamada de atención del objetivo que desde AGM y en base a nuestra experiencia pues vamos a intentar trasladar en el presente webinar. Vale. Hablamos de las consecuencias ante un accidente laboral, ámbitos laboral y penal. ¿Qué significa esto? No sé si alguno de ustedes pues, habrá tenido la experiencia desgraciada de sufrir en su empresa o con su cliente o haber tenido la experiencia cercana de sufrir un accidente laboral grave en la compañía. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando hay un accidente laboral grave? Pues es el atestado policial. Ese atestado policial, ese momento de zozobra, de inquietud, de desconocimiento de qué es lo que ha ocurrido, de qué es lo que las posibles responsabilidades, quién declara, quién no declara, es en este preciso instante cuando nuestra recomendación
y quizá la experiencia práctica nos lleva a referir todo esto, es que la importancia del asesoramiento legal en esta fase, como luego veremos. En el atestado policial pues, hay una serie de toma de declaraciones, hay una recogida de documentación, se elabora el informe de la policía científica sobre las causas del accidente. Todas estas cuestiones parecen, pues bueno, que en un primer momento, pues como decimos o como me dicen a mí los clientes, pues bueno, no pensábamos que era necesario la asistencia de un abogado para que vaya un jefe de equipo, para que vaya un responsable a tomar una declaración ante la policía. Bueno, entendemos que desde este primer instante es cuando de verdad el asesoramiento legal, quizá de una forma no expresa, no compareciendo el abogado, y el asesoramiento desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales es fundamental. ¿Por qué? Porque desde este preciso instante todas las actuaciones que se lleven a cabo tendrán unas consecuencias en un procedimiento ulterior penal. Por eso entendemos que es muy importante asesorarse en esta fase. Hay muchas empresas, y a nadie se le escapa, que bueno, pues tienen lo que llamamos una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Pues bueno, tienen su servicio de prevención ajeno contratado y además no solamente eso, sino que ostentan certificaciones ISO en materia de prevención de riesgos laborales y con eso ya piensan que están todo cubierto. Yo creo que aquí, Javier, puedes entrar en este detalle como consultor y especialista en la materia y un poco para desarrollar desde el punto de vista práctico qué es esto de esta falsa sensación de seguridad. Efectivamente, si me permites, Miguel, buenas tardes a todos. También redundar en esa importancia tremenda que tiene el que pueda haber ese acompañamiento desde el mismo momento en que se produce el accidente. De hecho, solemos recomendar que prácticamente nada más producirse el accidente sea alguien externo con la cabeza fría y con experiencia en este tipo de circunstancias quien asuma un poco el control para la toma de declaraciones, para empezar a gestionar toda la documentación e incluso con qué personas interactúan tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como la autoridad laboral, etcétera, y es determinante el eliminar del foco de atención a aquellas personas que consideremos puedan ser más vulnerables a una o a un ulterior encausamiento. Con respecto a la falsa sensación de seguridad, son infinitos los empresarios, empresarias y los equipos directivos que tienen la sensación de que por el hecho de tener contratado un servicio de prevención ajeno, pues la responsabilidad del buen trabajo, incluso de ese servicio de prevención ajeno, recae exclusivamente sobre ellos y que en caso de tener algún tipo de accidente grave, pues no van a tener demasiado problema. Incluso empresarios que dicen hemos contratado al mejor servicio de prevención o al más caro que podíamos encontrar y creemos que con eso es suficiente. Pues bien, hay muchos técnicos de prevención que nos están escuchando y ellos ya son plenamente conscientes de que las responsabilidades de los servicios de prevención ajeno, si bien existen, hay que tener en cuenta que son unas responsabilidades muy difíciles de argumentar desde el punto de vista sobre todo penal, pero también desde el punto de vista laboral. Por consiguiente, terminan siendo unos asesores o alguien que colabora en materia de prevención de riesgos laborales, pero que efectivamente esa seguridad que pudiéramos tener en nuestro desempeño pues va a verse comprometida. Por otra parte, la actitud que suelen tener estos servicios de prevención ajeno en el momento en que hay un accidente de trabajo grave, muy grave o mortal, suele ser una actitud de evasiva y sobre todo de proteger sus propios intereses. Como consecuencia, aquellos que pensábamos que estaban contratados para
cubrir nuestras espaldas y para asesorarnos desde el punto de vista preventivo para garantizar nuestra seguridad, pues en muchas ocasiones se convierten prácticamente en nuestro peor enemigo. Por otra parte, el hecho de estar certificados conforme a la norma ISO 14001, pues somos plenamente conscientes de que es una herramienta importante de mejora en materia de prevención de riesgos laborales, donde podemos evidenciar las mejoras que podríamos desarrollar y además estructurar perfectamente el trabajo desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, pero en absoluto es una garantía, ni siquiera desde el punto de vista laboral o penal suele tenerse en cuenta por parte de la autoridad laboral o de los jueces el hecho de si se está certificado o no se está certificado. Tiene mucho más peso desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de organización interna de la prevención de riesgos laborales que como un elemento que nos vaya a poder aportar seguridad en esta materia. Y por último, está recogido en la diapositiva la importancia de la coordinación empresarial de la actividad preventiva, o lo que es lo mismo, el garantizar, en el caso de que haya subcontratas o contratas operando en nuestras propias instalaciones o en entornos donde nosotros también estemos trabajando, esa coordinación de la actividad preventiva y muy especialmente, desde nuestro punto de vista, la coordinación con los servicios de prevención de los contratistas o de subcontratistas. Es decir, en el momento en que se produce un accidente de una empresa que está siendo contratista nuestra o subcontratista, vamos a tener que además interactuar en caso de accidente con su propio servicio de prevención. De tal manera que lo mismo que nuestro propio servicio de prevención ajeno o servicio de prevención propio pueden actuar precisamente buscando la mejora de la empresa, el servicio de prevención de un contratista es muy fácil que la actitud que adopte ante un accidente de estas características sea totalmente beligerante con la empresa principal que hipotéticamente pudiéramos ser nosotros. Perfecto, gracias, Javier. Bueno, nos centramos ahora un poco en el ámbito laboral. Comenzamos por este ámbito porque en principio, digamos que nada más ocurrir un accidente de cierta importancia o grave, si lo queremos llamar, aparte de la policía científica y demás, pues rápidamente aparece la inspección de trabajo y inician las actuaciones instructoras y de requerimiento de documentación, tanto a los efectos de formular el correspondiente acta de infracción, como de que los técnicos de la comunidad autónoma que corresponda realizan los informes periciales. Vale. Esto es lo que aquí llamamos minimizar en la medida de lo posible la entrega de munición al enemigo. ¿Por qué? Porque toda esta documentación, como antes hemos comentado, es la que en un posterior momento va a servir para el Ministerio Público, para el Ministerio Fiscal en el procedimiento penal para imputarnos el delito. Por todo eso, cada actuación, y aunque esto es más de los compañeros del área de laboral, cada actuación que lleva a cabo la inspección de trabajo requiriendo documentación, pues como un ejemplo, pues el protocolo de desmontaje de un ascensor, por ejemplo. Oiga, ha habido un accidente al desmontar un ascensor y se está solicitando un protocolo del desmontaje. Solicitando toda esa información que aparentemente no tiene importancia a lo mejor para una persona interna de la compañía o para un responsable, porque es lo que ellos tienen y lo que ellos entienden que esto funciona, a la hora de facilitar esa información a la inspección de trabajo, al técnico de la comunidad autónoma, debe de ser todos y cada uno de los papeles supervisados por un asesor externo que, como bien decía Javier, tenga la cabeza fría en el sentido de conocer cuáles pueden ser los puntos débiles de la empresa a la hora de facilitar esa información, cómo se puede dar esa información de una forma no ampliada, porque no siempre
Cuando te solicitan información tienes que facilitar más de lo que se puede dar. Si se tiene que dar esa información, si se puede posponer la entrega de esa información, si hay que visarla, si hay que revisarla. Todo esto es de vital importancia. Por eso era un poco lo que también decía Javier, de coordinar con el Servicio de Prevención Ajena la información del informe sobre las causas del accidente. Esto es fundamental, porque el Servicio de Prevención Ajena tiene que venir de la mano, de nuestra mano, tiene que colaborar con nosotros y tiene que entender y comprender que un informe de nuestro propio Servicio de Prevención Ajena que dirija la responsabilidad directamente hacia nuestra compañía por un defecto de protocolos o por cualquier tipo de infracción, esto luego tiene unas consecuencias fatales. Esto es un poco lo que Javier antes refería y yo creo que aquí, Javier, coincidimos en esto, que es de vital importancia tener una coordinación con el Servicio de Prevención Ajena. Claro, hay que tener en cuenta que el trabajo de los técnicos de prevención siempre está centrado primordialmente en evitar accidentes a cualquier costa. Mientras que en el momento en que se nos ha producido ya un accidente, la política de la empresa debe ir dirigida a proteger frente al riesgo penal, principalmente, y entonces las connotaciones son diferentes. Los informes son diferentes a como solemos hacer los técnicos de prevención, la forma de expresar es completamente diferente y cuando se está haciendo documentación relativa a este tipo de accidentes es importantísimo tener en la cabeza cómo es el proceso penal y como en términos coloquiales muchas veces digo yo, hay que estar pensando cómo lo vas a defender en la sala delante del juez. Y en ese momento, pensando siempre en eso, es como se procede a la redacción de los documentos y a la supervisión de los mismos. Por eso es un cambio sustancial desde la perspectiva en la cual habitualmente trabajan los técnicos de prevención. Por poner un ejemplo, un técnico de prevención, siempre que hay un accidente, va a evidenciar que evidentemente hay cosas que quizás se puedan mejorar para tratar de evitar otro accidente posterior en esa misma zona o incluso con esa misma tarea. Pues bien, desde el punto de vista de la responsabilidad penal o del juicio penal, sería un error acometer cualquier tipo de cambio en los procedimientos de trabajo o en los entornos de trabajo donde ha habido un accidente. ¿Por qué? Pues simplemente porque estaríamos reconociendo tácitamente el hecho de que no hemos hecho todo lo que podríamos haber hecho para evitar ese accidente. Porque si a posteriori lo estamos realizando, eso significa que deberíamos de haberlo pensado con anterioridad. En consecuencia, aunque nos cueste mucho trabajo desde el punto de vista de técnicos de prevención el contenernos, lo adecuado es contenerse, salvo que haya una petición expresa por parte de la autoridad laboral o de los técnicos de prevención de riesgos laborales de la comunidad autónoma, porque en ese momento argumentamos que a petición de la autoridad laboral o de los técnicos de prevención de la comunidad autónoma realizamos los cambios que sean pertinentes en la materia que sea más adecuada. Pero mientras no hay esa petición, lo más adecuado, por ejemplo, es no realizar ningún cambio. Y pongo esto como ejemplo para que veamos que la perspectiva es completamente distinta. La que se tiene cuando se está haciendo prevención de riesgos laborales de forma habitual en una compañía a cómo se debe de acometer estas circunstancias cuando con lo que nos encontramos es con un accidente muy grave o mortal. Sí, aquí tenemos el típico ejemplo, pues cuando ocurre un accidente se pide por parte de la Inspección de Trabajo, a ver, el informe del accidente, tanto del Servicio de Prevención Ajena como incluso el elaborado por la propia compañía. Y la verdad es que, Javier, en esto, claro, por deformación de todos los prevencionistas, por lo primero, medidas a adoptar. Y hay una lista de medidas a adoptar que, evidentemente, ese informe sobre el accidente de trabajo, en el cual vamos a poner de relieve que hay una serie de deficiencias, porque evidentemente si no
incluso una falta de coordinación entre empresas, o sea, el típico cajón desastre del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a poner que ha habido alguna deficiencia y además hacemos una lista de medidas a adoptar. ¿Eso qué significa? Pues que eso en manos de la Inspección de Trabajo y posteriormente en manos de un fiscal, pues es lo que nosotros llamamos facilitar la munición al enemigo. Es decir, hay que tener un poco de visión. El hecho de aportar un informe no aportando las medidas, no detallando las medidas a adoptar o no haciendo cambios, no lleva ningún tipo de responsabilidad. O sea, aquí lo que nos tenemos que centrar es en cómo, en prever, en asesorarnos de una futura reclamación, en este caso, un procedimiento penal. Por eso es importante, y los detalles que apunta Javier, pues son la verdad que es, claro, desde el punto de vista, como muy bien comentas, del prevencionista, pues claro, su trabajo es, oye, informe, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues medidas a adoptar. Y esas medidas a adoptar al final pues nos llevan van a tener una repercusión en un futuro. Y por eso, pues bueno, pues es un poco lo que comenta Javier. Seguimos con el ámbito laboral. Claro, a raíz del acta de infracción, pues se incuban dos tipos de procedimientos, el sancionador, la sanción, y el de recargo de prestaciones. Estos, bueno, la mayoría de vosotros ya conoceréis que son procedimientos administrativos. Se puede acudir a los tribunales para discutir las consecuencias económicas de la infracción y tienen su recorrido. Partimos de la base de todo lo que hemos venido comentando hasta ahora, de la presunción de veracidad del acta de infracción, con lo cual pues toda esa información que tenga ese acta de infracción que nosotros le hayamos dado, pues será objeto de ataque. Estos procedimientos, en relación a la importancia en un procedimiento penal de la existencia de los mismos, pues hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el procedimiento sancionador, en el momento que tenga conocimiento la autoridad laboral que hay un procedimiento penal abierto, se suspende. El procedimiento sancionador se suspende. No así el del recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones, como todos conocéis, pues va desde el 30 al 50% del incremento en la prestación que le correspondería al trabajador, y debido a su naturaleza, digamos, indemnizatoria, si queréis llamarlo así, pues se entiende que no se suspende la relación de los mismos. Nuestra recomendación es que estos procedimientos se agote la vía, que haya incluso la judicial. ¿Por qué? Pues porque entendemos que en el momento en el que dejásemos firme cualquier tipo de sanción administrativa o de recargo de prestaciones, no se peleara, pues no deja de ser un aquietamiento, nos aquietaríamos a una sanción y a un reconocimiento tácito de estos hechos, pues, de alguna manera. Muchos abogados de la acusación particular, muchos abogados de los trabajadores, pues blanden en la jurisdicción penal, pues el aquietamiento. Dice, pues mire, si ustedes si ya lo reconocen, si ni siquiera no lo han recurrido, lo tienen ya, entonces la sanción es verdad que se va a quedar en suspensión, y el recargo de prestaciones es verdad que normalmente en accidentes graves pues es el importe más relevante desde el punto de vista económico para la empresa, y por ello pues hay que pelearlo. Como luego veremos, la particularidad económica tanto de la sanción como el recargo de prestaciones es que son conceptos que no son asegurables, no están bajo la cobertura de ninguna póliza de responsabilidad civil, porque es por su carácter sancionador, y por tanto esto es económicamente lo que, digamos, a la empresa más en un accidente laboral pues le puede llegar a repercutir más en su estado financiero, hasta el punto que hay muchas veces que en pequeñas y medianas empresas pues un recargo de prestaciones grave y una sanción pues lleva al cierre o al concurso y al cierre de la compañía. Pero en todo eso, lo que tenemos que volver a reiterar en esto es la presunción de veracidad del acta y cómo podemos pelear este mismo acta para luego las consecuencias que tengamos en el procedimiento penal. ¿Vale? En el caso del recargo de prestaciones, Miguel, te permito recordar que además ahora está siendo bastante frecuente que se ofrezca incluso una quita o una bonificación en el recargo de prestaciones importante, y normalmente es un caramelo goloso, a cambio del reconocimiento de la responsabilidad en el accidente. Como consecuencia, estaríamos ya totalmente maniatados para
para el proceso penal y hay que tener mucho cuidado con esa ese posible reconocimiento de los hechos con el único objetivo de obtener esa reducción en el recargo de prestaciones. Bueno, no sé si lo he dicho al principio, en todo caso, para los que se han incorporado más tarde, si tuvieseis alguna pregunta, pues vosotros lo formuláis en preguntas y respuestas y al final de la exposición, pues gustosamente os intentaremos contestar a las mismas. Bueno, recapitulando un poco, accidente laboral ocurre, se inicia por el atestado y en el ámbito laboral tenemos unos procedimientos que tanto en las actuaciones instructoras de la inspección de trabajo como de los técnicos a la hora de elaborar los informes periciales sobre las causas, dan como consecuencia un procedimiento sancionador de sanción y uno de recargo de prestaciones, y este procedimiento laboral es un procedimiento instrumental y que sirve de primera piedra para sustentar el procedimiento penal. En el ámbito penal, una vez que ya se han cerrado las causas del accidente por parte de la policía científica en la mayoría de las grandes poblaciones, pues se suele dar parte a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral y la Fiscalía pues interpone la correspondencia querella o denuncia. También puede ser que, derivado de un parte de lesiones hospitalarias de un accidente, pues se incoen unas diligencias previas en un juzgado de instrucción y también pues, que a través de la denuncia del interesado o de los familiares, en caso de que haya fallecido, pues se incoe este procedimiento. Aquí puede haber un poco, pues, en la práctica, incluso puede incoarse, o sea, pueden abrirse diversas diligencias en un solo accidente. No es infrecuente que en Madrid, por ejemplo, por poner un caso, en Plaza Castilla, pues se incoen en un juzgado de instrucción derivado del parte de lesiones hospitalario. Luego, además, el abogado del accidentado interponga alguna denuncia, caiga en otro juzgado y, a su vez, la denuncia pues, de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. Todas esas denuncias se acumulan en un mismo procedimiento y el juzgado de instrucción incoa unas diligencias previas al entender que hay indicios a raíz de la denuncia o del parte de lesiones o del propio atestado de un ilícito penal y se incoa el correspondiente diligencias previas. Bueno, lo primero a decir de este tipo penal es que es un tipo penal en blanco. Todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora en relación al atestado, a las actuaciones instructoras, de la inspección de trabajo, a las periciales de los técnicos en relación a las causas del accidente y demás, es de suma importancia por esto mismo, porque lo que hay es una remisión expresa a la infracción de normas de prevención de riesgos laborales. Entonces, si de verdad desde un primer momento hemos estado asesorados y hemos estado poniendo miguitas para defendernos de un acta de infracción y este acta de infracción de alguna manera puede no ser tan clara como si nosotros hubiésemos colaborado absolutamente con la autoridad laboral, nos va a favorecer en la instrucción. Nos va a favorecer en esta instrucción. ¿Por qué? Pues porque al final, en la práctica, lo que hace el juez de instrucción es emitir un oficio a la autoridad de la Seguridad Social y que diga, a ver, el expediente del acta de infracción, el expediente del sancionador, si es que los hay, de recargo de prestaciones, a los técnicos de la comunidad autónoma solicita el informe y son todo ello actuaciones realizadas, no olvidemos, por funcionarios públicos. Igual que en el ámbito laboral hay una presunción de veracidad de ese acta, de ese acta de infracción y esos informes periciales, pues en la práctica no nos engañemos. Por mucho que queramos, pues el juez de instrucción le da un valor que quizá la ley de enjuiciamiento criminal no es tan taxativa, pero lo da de cierta objetividad. Y eso significa que tiene una veracidad que de alguna manera tenemos nosotros que desmontar en esta fase de instrucción. Cuando ha llegado y se han incoado las diligencias previas, lo primero que hay es la declaración co-investigado. Vale. Entonces aquí, pues la verdad es que la casuística es muy amplia. Pues aquí tenemos desde la mera citación del representante legal de la compañía, tras una mera consulta al registro mercantil. Se han dado muchos casos de una sociedad limitada, administrador único y directamente
pues a citar como investigado, antiguamente como imputado, al administrador único. O también es verdad que una vez que llega la citación a la compañía, pues es el primer brete que llega a la empresa. Oiga, ha llegado derivado de este accidente, ha llegado una citación a declarar como investigado. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí nos hacemos la pregunta de quién. Dice, bueno, pues aquí el sujeto activo del delito sería el que legalmente esté obligado a facilitar estos medios necesarios para evitar el accidente laboral. Hay otras veces que el requerimiento del instructor se ciñe al organigrama de la compañía. Facilíteme el organigrama de la compañía. Esto es muy habitual. Evidentemente hay muchas empresas que ni tienen organigrama. Cuando se facilita que hay un administrador único del cual, pues bueno, hay otros que sí, hay otras grandes compañías que tienen un organigrama, pero en función de la delimitación si se quiere llamar, en estos casos hay que diseccionar muy bien la responsabilidad, pero con una precisión milimétrica de a ver quién es el que tiene la responsabilidad y quién no. En este caso, pues bueno, pues al final lo que de alguna manera nos lleva aquí a asesorar es decir, bueno, pues aquí quién tiene que ir a declarar. Pues una cosa es el representante legal, otra cosa es quien de verdad tenga el poder de dirección, quien con suficiente autonomía pues esté en la toma de decisiones y sobre todo aquí la primera y yo creo que más importante recomendación o asesoramiento que tenemos en este caso es que aquí tiene que haber una absoluta coordinación. Coordinación porque evidentemente cuando aquí se llama a declarar a un representante legal, a un administrador, a un jefe de equipo, a un jefe de taller, a un responsable de prevención, a cualquiera, lo que es fundamental es la coordinación en la defensa. Aquí hay mucha gente que bueno, cuando sucede esto, pues se llama engaño y dice, bueno, pues yo declaro y yo, pues bueno, pues descargo la responsabilidad en otra persona, que a mí esto no me ocurre. A mí no me va a ocurrir nada y esto, pues no. La verdad es que aquí lo que hay es una responsabilidad en cascada y la forma de coordinar la defensa es la mejor manera de intentar minimizar las responsabilidades penales y personales en un procedimiento penal. Porque aquí las responsabilidades no son excluyentes. Si es tuya, no es mía. No, pues aquí de alguna manera tiene que haber una buena coordinación empresarial. No sé si aquí, Jordi, tú en este tema lo ves un poco así también. Sí, efectivamente. Hay que partir que la responsabilidad penal se basa por la responsabilidad por hechos propios, pero en este tipo de asuntos de accidentes laborales, como muy bien decías, normalmente se produce una responsabilidad en cascada, pues porque por prescripción legal se atribuye la responsabilidad a, pues, por ejemplo, al administrador, que es el responsable del dado cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, pero si también hay un encargado del servicio, normalmente ya de entrada se le toma declaración como investigado, incluso un jefe directo de trabajador accidentado, etc. Y partiendo de la base, además, que en la práctica todos nos hemos dado cuenta que la Fiscalía de Siniestralidad Laboral intenta, digámoslo así, meter cuantas más personas mejor, porque incluso es un sistema para presionar, que luego supongo que luego trataremos, para presionar a las aseguradoras para que indemnicen, paguen las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores fallecidos o lesionados, y de esta manera saben que si hay muchas personas que están investigadas o imputadas o incluso acusadas ya cuando el tema va a juicio, pues hay más posibilidades de que entre todos, ¿no? Porque incluso muchas veces hay concurrencia de aseguradoras, pues hagan la presión necesaria para llegar a esta solución. Bueno, en definitiva, efectivamente, en este momento hay que coordinar la defensa o las defensas y no perder nunca de vista que en el procedimiento penal la carga de la prueba corresponde única y exclusivamente a la acusación, de tal manera que a veces con una buena coordinación entre las defensas, o si es una sola defensa, entre los distintos implicados, se puede conseguir como mínimo minimizar, a la redundancia, los daños y que eso responda de los hechos una persona o cuantas menos posibles. Sí, es un poco lo que veníamos a concluir.
Por eso, bueno, pues al final hay un hecho muy importante y que aquí remarcamos, es el tema de la delegación de facultades en materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Aquí nos referiríamos al artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, donde se permite pues, que el empresario delegue en personas que de alguna manera asumen de facto la posición de garante. ¿Qué significa esto de posición de garante en una cadena directiva, en una cadena? Pues es una persona que tiene el deber de evitar la lesión del bien jurídico, ¿vale? Tiene que tener capacidad para evitar esa lesión y además, en muchos casos, su inactividad tiene que corresponder o equivaler a una actividad. Entonces, por eso volvemos, quizás somos un poco reiterativos, a la importancia que llamamos del análisis jurídico preventivo, porque de una buena coordinación en el asesoramiento y sobre todo en la delegación de funciones por parte de los administradores y de la dirección de la compañía, pues se puede minimizar ese tipo de responsabilidad. Como muy bien ha dicho Jordi, la responsabilidad penal es personal y tiene que estar individualizada y la carga de la prueba le incumbe a la parte acusadora, a las partes acusadoras. Es verdad que porque a alguien en una fase de instrucción pues se le llame a declarar como investigado, posteriormente se le impute, incluso se le acuse de un delito, pues hay muchas veces que este procedimiento penal pues no es más que un procedimiento, si quieres llamar instrumental o coactivo, para al final percibir unas indemnizaciones derivados de este accidente. Pero en todo caso, ya le digo, ya os insisto en que la delegación de funciones es un dato fundamental, pero claro, no vale cualquier tipo de delegación. Tiene que haber tiene que haber un deber de elección, es decir, no vale delegar en cualquier tipo de persona. Tiene que haber una persona cualificada, con formación y que de alguna manera pueda desempeñar sus funciones. Tiene que tener una autonomía de gestión y presupuestaria. Y además, tú tienes que controlar a quien has delegado estas facultades. Esto parece ciertamente complejo, pero no es más que un poco lo que andábamos antes, que en un procedimiento penal, al final lo importante pues es diseccionar la responsabilidad con precisión de cada uno de los actores para determinar si tiene o no tiene responsabilidad penal, personal, penal en un procedimiento. Esto, pues bueno, pues es verdad que cuando a uno le llega la citación o cuando a uno le imputan, pues, pero bueno, esto al final es una de las consecuencias, que hay un accidente grave y hay que pasar por ello. Nosotros siempre lo decimos, oye, mira, pues al final esto hay que pasar y aquí lo que hay que hacer es defenderse y estar bien asesorado para que, evidentemente, como luego diremos, no toda infracción en prevención de riesgos laborales es constitutiva de un ilícito penal, porque esto no es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera que sepamos que una vez incoado en las diligencias previas, una vez llegada la declaración, se acuerde la declaración de investigado o de investigados, la importancia de la coordinación entre todos los implicados, entre todos los presuntos sujetos activos del delito, y dentro de lo que es la esfera penal, pues a la hora de un organigrama o de desplegar las hipotéticas responsabilidades, pues hay que tener muy en cuenta cuál es el organigrama y si ha habido o no ha habido una delegación de facultades correctas a la hora de descargar o de minimizar, porque no es tanto descargar como minimizar las consecuencias de un procedimiento penal. En este caso, pues una vez abierta la fase de instrucción, la primera de las diligencias que normalmente se acuerda, pues es la declaración de investigado o investigados, y a raíz de esas declaraciones, posteriormente la declaración del perjudicado. Y pues bueno, en estas declaraciones, pues bueno, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno, pues no son, cada cuestión, cada procedimiento es un mundo y demás, pero bueno, aquí lo que intentamos es de alguna manera minimizar en las declaraciones la posible descoordinación entre las defensas, igual los testigos, de alguna manera, pues bueno, pues hay que ir preparando, como en cualquier tipo de procedimiento, las defensas. Los informes médicos forenses del accidentado, pues evidentemente el hecho de interponer una denuncia en un procedimiento penal, lo que ya conlleva es que el perjudicado pues tiene un informe pericial médico gratuito a través de un informe médico forense, con lo cual, pues bueno, pues
es verdad que el procedimiento penal pues, muchas veces se utiliza como instrumento tanto para forzar los acuerdos de la responsabilidad civil como posteriormente de alguna manera objetivizar las lesiones y las secuelas y los días de baja y todo lo que son los perjuicios derivados de este accidente por parte de un médico forense del juzgado. Y luego pues, nos encontramos con el tema de los informes periciales. Los informes periciales, que aquí básicamente es la policía científica, y los informes de los técnicos de la comunidad autónoma de turno que determinan y deliminan cuál es la causa o las causas del accidente. En este caso, pues igualmente la defensa penal, pues los letrados que llevamos las defensas penales no somos técnicos en la materia y para ello nuestra ley lo que permite es contar con unos informes periciales que aportaremos en el momento más adecuado, normalmente en la fase de instrucción, y que de alguna manera puedan hacer frente a los informes de los técnicos de los institutos de las comunidades autónomas y de la policía científica. ¿Vale? Aquí, Javier, pues bueno, si quieres explicar un poco la importancia, la gran importancia que tienen los mismos en relación bueno, también a nuestra experiencia, a tu experiencia en este ámbito. Muy bien. En ese sentido, señalar que la función, desde mi punto de vista, primordial que tienen los informes periciales es, en la medida de lo posible, bien desmontar los informes de los técnicos en prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas, o al menos hacer que se ajusten al origen cierto del accidente para facilitar todas las tareas vinculadas con la defensa. Por otra parte, es también obligación de los informes periciales pues al menos hacer pensar en las dudas o llevar a una duda razonable sobre realmente las causas que pudieron originar el accidente en base a la información que hayan podido aportar otros técnicos. Y sobre todo, desde mi punto de vista, tratar de aportar unas conclusiones asequibles para un juez, teniendo en cuenta que no son expertos tampoco en la materia, ni siquiera son expertos en la actividad empresarial en la cual se haya podido producir el accidente, y que de una forma pedagógica y muy asequible para ellos pues puedan entender realmente por dónde pudieron venir las causas que originaron ese posible accidente, y de ahí que sea, desde mi punto de vista, de trascendente importancia el dar una argumentación lógica, sólida y, como digo, asequible al comprender de su señoría, pues las causas que pudieron originar ese accidente. Claro. Aquí un poco en la fase de instrucción lo que tenemos que tener claro, y es algo que por nuestra experiencia, pues bueno, yo creo que podemos afirmar con casi absoluta rotundidad, si no ahora, Jordi, tú también lo comentas, es que si existe un acta de infracción, si existe un informe pericial de un técnico de una comunidad autónoma que dice que las causas del accidente es la infracción de tal y cual norma de prevención de riesgos laborales, existe, no ya claro, si existe una denuncia a la Fiscalía y demás, pues bueno, todo lo que se haga en la fase de instrucción tiene que ir en orden a preparar un buen juicio o una buena línea de defensa. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción prácticamente va a continuar con la apertura del juicio oral, va a decir que aquí hay indicios de delito y nos va a sentar en el banquillo. Aquí el objetivo que en esta fase de instrucción, en este tipo de casos, que son la inmensa mayoría en los cuales hay un accidente grave y hay un acta de infracción sólida y hay un informe pericial de un funcionario sólido en relación a las causas, que puede ser incluso la falta de coordinación, o sea, no es algo que sea excesivamente complejo, sino que existe, pues el objetivo que aquí todos los abogados, especialistas en este tema, nos ponemos aquí lo primero que hay que hacer es desactivar a la acusación particular.
En un procedimiento penal, es un procedimiento penal que rige el principio acusatorio. Es decir, si aquí ni Ministerio Fiscal ni acusación particular en este tipo de delitos formulasen acusación, se dictaría un sobreseimiento. Es decir, no continuaríamos adelante. En este tipo de procedimientos, pues siempre tenemos el Ministerio Público, que es la acusación pública, y luego la acusación particular del abogado de la defensa de la acusación del accidentado. ¿Por qué decimos que hay que, de alguna manera, desactivar a la acusación particular? Pues porque al final eso, como luego veremos, pues nos facilita mucho cualquier tipo de conformidad, o tenemos un margen más amplio a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación en la fase intermedia, incluso en la fase del juicio oral. ¿Cómo se desactiva? Pues el 99,9% de las causas. Es verdad que hay muchas veces pues que en determinados asuntos, pues fallecimientos, desgraciados fallecimientos, o pues los familiares o pretenden seguir hasta el final con el procedimiento penal, pero al final la práctica lo que nos lleva a concluir es que aquí lo que quiere la acusación particular es recibir su indemnización y olvidarse cuanto antes del desgraciado accidente, y en el caso de que sean unas lesiones graves, pues intentar de alguna manera salir de este tipo de procedimiento, que al final pues no es agradable para ninguno. Por eso es muy importante en esta fase de instrucción, que también es una de las cosas que recomendamos, es que en el momento que ocurra un accidente, pues no hay que desentenderse del trabajador accidentado. ¿Por qué? Porque al final, como llamamos en nuestra jerga, pues hay que cuidar un poco al accidentado, porque luego en cómo podamos negociar con la responsabilidad civil y que se aparte en la fase de instrucción, pues nos lleva a que el Ministerio Público va a hacer un escrito de acusación, como luego veremos, quizá más comedido o con más margen que una acusación particular, que va a solicitar en su escrito de acusación las penas máximas a los meros efectos de presionar para intentar llegar a este acuerdo de la responsabilidad civil. Por eso también es muy importante conocer qué tipo de seguros tenemos en la compañía, porque claro, evidentemente, pues la responsabilidad civil derivada del ilícito penal que se está ventilando en este procedimiento penal que se ha incoado a raíz del accidente, no tiene nada que ver con las sanciones y los recaudos del ámbito laboral, como antes hemos visto, que no son errores, sino que son cuantías indemnizatorias solicitadas por el perjudicado, que lo que intentan es resarcirse del perjuicio. En grandes lesiones, en grandes accidentes, grandes lesiones, grandes inválidos, pues son muy importantes, y en todo caso, pues lo que es un término de negociación. ¿Por qué decimos que tiene que haber un buen asesoramiento también previo en relación a los seguros de responsabilidad civil que se tiene? Porque a lo mejor hay muchas compañías, como comentábamos Jordi, por ejemplo, que tiene un seguro de 3 millones, pero luego lo que tiene es un límite por siniestro de 150.000 euros. Y a lo mejor es una industria, no sé, pues que tiene maquinaria o que tiene cierto riesgo en su actividad, y con 150.000 euros, pues evidentemente no se cubre. Toda esa cuestión pues es ciertamente importante, y que de alguna manera pues se tiene que ver pues muy reflejada y muy analizada para que cuando de verdad ocurra un problema como el que podemos vernos, pues estemos bien asesorados. Por eso la importancia, cuando llega la información o cuando llega el primer requerimiento, facilitar la información al seguro, dar parte al seguro, dar la información necesaria al seguro, y tener buena coordinación con los brokers o con los intermediarios que tengamos en la compañía con los seguros, para que en el caso de que haya un accidente, pues no sea el seguro un problema para poder llegar a un acuerdo con la acusación particular, porque a lo mejor el seguro diga que no paga, o que de alguna manera ponga algún tipo de obstáculo. Yo creo que aquí, Jordi, no sé si coincides conmigo en este aspecto. Sí, me gustaría incidir un poco más en esto porque tiene una importancia capital. Es decir, en el tema de accidentes laborales, el pago de la indemnización a la víctima, yo creo que es la madre del cordero del procedimiento. En primer lugar, para intentar que por muy mal que vaya, no acabe nunca con una sentencia, con una pena de prisión importante. Es decir, que acabe con una pena que permita su no cumplimiento. En segundo lugar, sacando colación lo que decías de las aseguradoras, los seguros contratados y el límite de las pólizas, claro, hay que tener en cuenta lo que decías, que es que nos damos en la práctica, muchas veces lo vemos, hay pólizas de seguro
pues bueno, que tienen coberturas más o menos generosas, digamos, pero que tienen límites por víctima, muchas veces este límite estándar de 150.000 euros. Claro, la cuantificación del daño en este tipo de procedimientos se hace utilizando prácticamente siempre el sistema de valoración establecido para los accidentes de tráfico. Y actualmente, pues las indemnizaciones son bastante importantes. Con 150.000 euros es muy difícil que puedas pagar una indemnización por un fallecido y mucho menos cuando es un lesionado con secuelas graves, no sé, como podría ser, por ejemplo, un tetrapléjico, un parapléjico, evidentemente. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que no vas a poder llegar a un acuerdo, pero segundo, que el exceso de indemnización que no cubra la póliza de seguro corre a cargo del responsable del delito. Si hay una condena a una serie de personas físicas, administradores, encargados de servicio, quien sea, la obligación de indemnizar recae sobre ellos. Si, por poner un ejemplo, es una indemnización de 600.000 euros y el seguro cubre 150.000, la diferencia corre a cargo del responsable penal condenado, del autor del delito. Y la responsabilidad civil subsidiaria en defecto de solvencia de estas personas es de la empresa. Es fácil llegar a la conclusión que es muy posible que no solo se arruine la empresa, sino que se arruine la persona física y su vida sufra un hueco importantísimo. En definitiva, el consejo que podemos dar es valoren el riesgo que genera su empresa y contraten pólizas con una cobertura, digamos, suficiente en relación con el riesgo y con los resultados que se pueden producir si hay un accidente laboral. Sí, efectivamente, efectivamente. Es como lo comenta Jordi. Bueno, pues en la fase de instrucción, si hemos conseguido desactivar la acusación particular, pues solamente con la acusación del Ministerio Público finaliza la fase de instrucción y entiende su señoría que hay indicios de que se ha cometido un delito y entonces, pues bueno, pasaríamos a la fase intermedia. Se dicta un auto de apertura de incoación de procedimiento abreviado y pues tenemos aquí lo que es la fase intermedia y el propio juicio oral. Voy a hablar un poco sobre la fase intermedia. Voy a hacer de manera breve, pues que es una cuestión muy técnica, solo comentar que, bueno, acabando la instrucción, si el juez considera que se han reunido pruebas suficientes como para acreditar la comisión del delito de manera provisional y quiénes son los supuestos autores, pues dicta este auto de continuación del procedimiento donde pues hace un pequeño resumen de los hechos y designa a las personas imputadas y a los que pueden ser responsables civiles. Con esta resolución, que puede ser recurrida por las defensas en apelación, pero que este recurso no impide que continúe la tramitación del procedimiento, pues será trasladado a las acusaciones, Ministerio Fiscal y acusación particular si está personada, si hay acusación particular, para que formulen un escrito de acusación. Con el escrito de acusación se acuerda la apertura del juicio oral y se ha trasladado a la defensa para hacer escrito de defensa. Y entonces digamos que el procedimiento ya va a juicio. Bien. ¿Qué debemos valorar en este momento del procedimiento? Bueno, en este momento del procedimiento lo que normalmente hacemos es valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo, es decir, llegar a una conformidad anticipada. ¿Cuándo lo hacemos o cuándo lo deberíamos de hacer? Bueno, primero que tenemos que ver es realmente las posibilidades que existen de que si el asunto va a juicio haya una condena y que esta condena bueno, sea grave o no sea grave. Lo que primero que tenemos que tener en cuenta además es que, como antes ha dicho Miguel, no toda infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque haya un acta de infracción de inspección de trabajo, aunque haya informes de los técnicos de las comunidades autónomas, no toda infracción de la normativa de riesgos laborales, como digo, es un delito.
para que sea un delito es necesario que esta infracción haya puesto, como dice el tipo penal, el artículo 316, en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores. Y por el hecho de que se haya producido un accidente, automáticamente no significa que la posible infracción de la normativa de prevención de riesgos sea lo que ha dado lugar a este accidente. Muchas veces sabemos que ocurren accidentes en las empresas, pues no solo por incumplimiento de la normativa, sino por imprudencias o negligencias que están desconectadas de las posibles infracciones de la normativa de prevención de riesgos. Valorando todo ello, pues hay que ver si realmente el asunto tiene entidad suficiente como para que decidamos en ese momento pactar o no pactar. Pactar quiere decir que llegamos a un acuerdo con las acusaciones para que formulen un escrito de acusación que nosotros reconoceremos como cierto. Eso no se podrá hacer, como hemos dicho, si no ha habido pago o si no se produce el pago del daño, de la responsabilidad civil derivada de los delitos, es decir, el pago de la indemnización a los trabajadores perjudicados o a sus familiares. Y aquí también es donde otra vez vuelve a entrar en juego la aseguradora, los abogados de la aseguradora, la cuantificación del daño, porque la acusación particular que representa a la víctima del delito, evidentemente siempre intenta conseguir la indemnización más elevada posible y muchas veces este es el elemento que impide que haya un acuerdo, porque hay una diferencia muy importante entre la cuantificación que realiza la víctima y la cuantificación que realiza la aseguradora, etcétera, y en ese momento también muchas veces es conveniente que nosotros como defensa contemos con informes periciales de especialistas en valoración del daño corporal para, de alguna manera, pues contrapesar o contraponer lo que solicita la acusación con lo que realmente, con la valoración adecuada del perjuicio sufrido por la víctima del accidente laboral. En definitiva, en este momento se barajan todos estos elementos y se decide si se llega a un acuerdo o no. El acuerdo, si se va por esta vía, siempre tiene que ser con una pena que implique no ingresar en prisión, esto es lo primero, y después valorar otra serie de circunstancias, como puede ser, y hay que tener en cuenta que si la condena es por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso, que es lo que siempre ocurre, con un delito imprudente de lesiones o un delito imprudente de homicidio, como pena también se impone la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, cargo o oficio durante unos periodos largos que pueden llegar a varios años. Esto es una cuestión muy a tener en cuenta porque realmente lo que le va a impedir a la persona que reconozca su responsabilidad como autor del delito, le va a impedir realizar el trabajo que estaba desempeñando en el momento en que se produjo accidente laboral, accidente calificado como delito. Pues le pueden pedir ser administrador de sociedades, le pueden pedir ser encargado de un servicio, le pueden pedir ser responsable de una obra, etc. No sé si Miguel quieres complementar algo más. Sí, aquí, bueno, resaltar que la pena accesoria de la inhabilitación especial pues es la gran arma que tiene la Fiscalía para llegar a acuerdos. ¿Cuántas veces, pues claro, un administrador único que se plantea el llegar a algún tipo de conformidad, pues lo primero que hace el fiscal civilinamente es decir, bueno, pero te quito la accesoria de inhabilitación, con lo cual reconoce, tienes una sentencia condenatoria y te quita la inhabilitación. Esa inhabilitación además es muy importante porque hay que tener en cuenta que se tiene que llevar a efecto, porque si a ti te inhabilitan para tener un cargo en las sociedades, pues eso va a ir al registro mercantil, no vas a poder tener, y ojo
con de alguna manera no cumplir esa pena accesoria, porque sería a su vez un delito de quebrantamiento de condena. Por lo tanto, es verdad que en la práctica lo que estamos viendo que la accesoria de inhabilitación para cargo, no ya, pues claro, si es un técnico de prevención de riesgos laborales, si es un responsable de equipo, si te inhabilita para tu oficio, hay muchas veces que es pues el medio de vida, y en el caso de administradores, para desempeñar pues, cargo en algún tipo de administración. Eso es verdad que en la práctica es pues, el gran caballo de batalla, que al final pues, el artículo 56 del Código Penal te lo permite, y es la inhabilitación que de alguna manera pues en todos los escritos de acusación de los fiscales viene recogido. No digamos ya de las acusaciones particulares, cuando de verdad pues no llegas a un acuerdo y te plantas con un escrito de acusación de la acusación particular. Sí, sí, efectivamente, digamos que al final es una cuestión de... Bueno, yo particularmente considero que en procedimientos por accidente laboral se producen muchas conformidades que tal vez no se tendrían que llevar a término. Se tendría que defender el asunto en el juicio, pero esa espada de Damocles que tienes encima de la cabeza de las elevadas penas que solicitan en los escritos de acusación, las acusaciones, y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, que es lo que muchas veces más preocupa. Y debido precisamente a esa presión, pues se opta por ir por la vía segura, decir, bueno, vamos a no arriesgarnos y a conformarnos. Sí. Bien, esto tiene una serie de consecuencias también, como es que tienes antecedentes penales durante varios años. Pues, ¿qué significa tener antecedentes penales? Pues significa que, por ejemplo, no puedes realizar algún tipo de trabajo relacionado con la administración pública, no puedes tener permiso de armas, gente que va a cazar, etcétera, no puede tener permiso de armas, no se puede viajar a según qué países fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Estados Unidos. Bueno, hay una serie de impedimentos que se producen mientras están vigentes los antecedentes penales, que en este tipo de delitos, en principio, el plazo de vigencia son de 2 años a partir del momento en que se deja extinguida la pena. Pena que si se suspende no se cumple, pero que a partir del momento en que se dan las circunstancias para extinguir la pena por paso del tiempo de suspensión, se tiene que hacer el cómputo del plazo de cancelación de antecedentes penales. Quiero decir que, bueno, hay una serie de consecuencias que a veces no se prevén, y después te encuentras en una práctica que se produce una problemática que, bueno, pues, hay personas que os perjudica bastante. Sí, pero es verdad que cuántas veces pasa que un cliente te solicita, ¿y tú qué opinas? ¿No? Lo típico, en una conformidad, ¿y tú qué opinas? Digo, pues hombre, a mí me da por pelear el asunto, porque evidentemente pues hay base para pelearlo, y hasta cierto punto, desde un punto de vista profesional, te parece hasta injusto que haya esa conformidad que va un poco por la coacción, por el tema de la inhabilitación, pero hay mucha gente que dice, bueno, es que es mi medio de vida, si a mí me da lo mismo, si no voy a ingresar en prisión y al final se va a quedar en una pena incluso de multa, yo lo puedo y estoy 2 años sin cometer, pero claro, pero es verdad que esto es un dato muy particular. Por eso un poco lo hilamos un poco con el tema de la sentencia, de que esa pregunta de ingreso en prisión por este tipo de delito. Jordi, ¿se ingresa en prisión? Bueno, digamos, es posible, en la práctica es muy difícil. Digo es posible porque, vamos a ver, el delito, digamos, el delito contra los derechos de los trabajadores por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales tiene el intencionado, es decir, el doloso, tiene una pena que puede llegar a 3 años de prisión. Y cuando se comete por imprudencia, pues la pena, esto nos puede llegar a unos meses de prisión. Bien, con la actual legislación, una pena que no supere los 2 años, en principio se suspende la ejecución de la pena, es decir, no se cumple, siempre y cuando se haya pagado la responsabilidad civil. Y bien, pues desde
desde esta perspectiva, este delito, pues en principio no hay necesidad. Pues es difícil una sentencia que implique el ingreso en prisión. ¿Qué pasa? Que cuando hay un accidente laboral también se imputa, porque precisamente se persigue este delito a raíz de que hubiera un accidente laboral, porque es un delito de peligro que se podría perseguir aunque no hubiera habido accidentes laborales, aunque no se hubiera producido accidente, pero en la práctica, normalmente, hasta que no hay un accidente, pues no actúa la Fiscalía. Cuando hay un accidente, ¿qué ocurre? Que hay un trabajador o varios lesionados, con lesiones más o menos graves, o un trabajador o varios fallecidos, desgraciadamente. Aquí pues ya entramos en la posibilidad, por homicidio imprudente, de llegar a penas de hasta 4 años de prisión y por las lesiones imprudentes de hasta 3 años. En la práctica, también, aunque no haya una conformidad y se llegue a juicio, es difícil que los jueces impongan penas superiores a 2 años. Estamos en lo mismo que antes. Pero ahora actualmente se da la circunstancia y esta yo creo que en el futuro puede dar lugar a ciertos problemas. En 2019 hubo una reforma del Código Penal en relación con los delitos imprudentes, lesiones y homicidios imprudentes, y estaba especialmente destinada a los accidentes de circulación. Lo que pasa que no, la reforma se introdujo en los artículos del Código Penal que tratan sobre homicidio imprudente y lesiones imprudentes de manera genérica y que son en concreto el artículo 142 bis para el homicidio imprudente y el 152 bis para las lesiones imprudentes. ¿Qué ocurre? Pues que el legislador ha hecho la previsión de que cuando el accidente, el hecho es de notoria gravedad, teniendo en cuenta el riesgo que se ha generado y las infracciones de las normas que se han cometido, y se ha provocado en el homicidio la muerte de más de 2 personas o la muerte de una y lesiones en varias, la pena puede llegar a incrementarse en 1 y hasta en 2 grados. Esto significa que pasamos, si lo incrementamos en 1 grado, pasamos de 4 a 6 años de prisión y si lo incrementamos en 2 grados, pasamos de 6 a 9 años de prisión. Y lo mismo está contemplado para el delito de lesiones, cuando el hecho es de notoria gravedad, se puede llegar a penas de hasta 6 años y medio de prisión. Bueno, está ahí, es del 2019, han pasado 2 años y pico, pero no sé si habéis estado al tanto. Ayer en la televisión se hizo en diferentes programas informativos, se dio la noticia de un conductor que, huyendo a la policía, causó un accidente y provocó la muerte de 2 motoristas, y aplicando hasta ahora la pena máxima era 4 años de prisión. También era difícil que por un accidente de circulación entrara nadie en prisión, y le han aplicado la modificación a la que acabo de hacer referencia, le han condenado 5 años y 9 meses de prisión. Con esto quiero decir, bueno, que habrá que tener más cuidado, porque si realmente se llegara a producir una infracción grave de la normativa de prevención de riesgos laborales que provoque un riesgo importante y que se materialice en la muerte de 2 personas o en lesiones importantes para varias, se podría llegar a imponer penas de una gravedad extrema, y la aplicación de estos tipos delictivos implica que no se pueda imponer una pena de menos de 2 años de prisión, porque ya partimos de una pena de 4 años para arriba, de tal manera que en ese caso sí que se ingresaría en prisión, con una pena importante. Claro, esperemos que no. No, bueno, es un poco lo que decimos. Es verdad que decir, el legislador lo ha previsto, y para este tipo de accidentes tan graves o tal, pues sí que podríamos llegar a esto. Es verdad que la generalidad
de asuntos, pues bueno, son accidentes, desgraciados accidentes laborales que Sí. todo el mundo tiene más o menos la documentación en regla, en el sentido de que tiene su servicio de prevención ajeno, o si lo tiene interno, lo puede realizar él, pues lo tiene, y al final, pues bueno, la falta de coordinación te lleva a un acta de infracción, que esto al final termina en una responsabilidad penal, en un procedimiento penal, y normalmente, sobre todo para un delito, un reo primario, pues evidentemente sin antecedentes, pues es ciertamente extraño que imponga una pena de más de 2 años de prisión, pero es verdad que la posibilidad existe. Por eso un poco incidimos en la importancia de ese asesoramiento para, de alguna manera, minimizar las consecuencias de este accidente. No sé, Javier, si quieres un poco por tu parte. Sí, yo insistir en que es cierto que hay esa cierta dificultad. La experiencia nos dice que aunque solamente sea la pena de banquillo, es muy dura, extremadamente dura, porque ningún técnico de prevención, ningún empresario, ningún mando está preparado para ser acusado de homicidio o de homicidio en grado de tentativa. Y ciertamente es extremadamente duro. Ya solamente pensar en volver a casa y decirle a tu familia que estás acusado por una circunstancia de estas características, pues es extremadamente duro. Por otra parte, es cierto que es difícil la entrada en prisión, si bien es cierto, como muy ampliamente ha explicado Jordi, bueno, pues al final estás con la espada de Damocles permanentemente sobre tu cabeza, ¿no? No es una cosa ni mucho menos baladí que podamos pensar que es relativamente intrascendente. Por otra parte, yo siempre digo que cuando alguien tiene un cargo de responsabilidad en una empresa con un número de trabajadores importante, pues tiene que considerar que el riesgo se multiplica de forma exponencial. Es decir, si tengo al final a mi cargo 1.500 trabajadores en el sector de la construcción, en el sector industrial o en un sector en el que pueda haber cierta siniestralidad, el que vayan a producirse en un periodo de tiempo determinado 2 accidentes en los que pudiera estar imputado, pues evidentemente también tiene trascendencia. En definitiva, es de vital importancia desde mi punto de vista el contar con este asesoramiento, con esta protección muy especializada y muy orientada al ámbito penal principalmente, desde el momento en que tenemos un accidente en el cual se abren pues una investigación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o bien por parte, como decía antes, de los juzgados. Y en ese momento es de grandísima importancia el poder contar desde el primer momento con ese asesoramiento. Porque se nos cuelan cosas, es imposible, quiero decir, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno pues está especializado en lo que está especializado y pretender que vas a saber de todo y sobre todo en una cuestión de tal importancia como puede ser un juicio penal, pues es como para tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el contenido del webinar, que espero que dentro somos conscientes que la materia, pues a lo mejor para alguien que no, es muy técnica y quizá la última parte, pero yo creo que Jordi lo ha sabido capear muy bien el temporal, explicando todo el tema técnico, que alguien para alguien a lo mejor pues que no es, que es lego en la materia, pues a lo mejor se hace un poco arduo, pero bueno, esperemos que os haya servido. Y bueno, pues resumir un poco las palabras de Javier, el hecho de que la recomendación después de muchos años que llevamos asesorando a empresas en este tipo de problemas, pues es que al final pues lo que hay que hacer es tener asesoramiento, tener una cierta previsión, organizar un poco la compañía por si llegase a ocurrir algún desgraciado accidente y en el caso de que ocurra, pues desde el primer momento ir de la mano de consultores, de asesores que sean expertos en la materia y que de alguna manera pues puedan ayudar, que al final es el objetivo
en este caso de nuestro despacho, y ya te digo que es un poco la experiencia que desde AGM pues, os podemos trasladar a lo largo de nuestro camino. Veo aquí que hay unas preguntas, a ver si podemos hacerlo. Si os parece, pues, a ver, ¿cómo influye en una posible conformidad con el fiscal que la compañía de seguros no pague la indemnización que solicita el trabajador accidentado? A ver, Jordi, a bote pronto. Bien, a bote pronto. Bien, como creo que hemos dicho bastantes veces, es decir, para que la fiscalía, el fiscal, para llegar a un acuerdo, a una conformidad, va a exigir que se pague la responsabilidad civil. Y evidentemente, pagar la responsabilidad civil, pues en principio, salvo que sea un hecho excepcional, pues hará una calificación benévola y se podrá llegar a un acuerdo pues con una pena de prisión que no se debe cumplir o con una pena de multa, etcétera, y posiblemente eliminando la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, es decir, y eso se hace cambiando el tipo delictivo. En vez de acusar por homicidio, por imprudencia grave o lesiones por imprudencia grave, se acusa por homicidio y lesiones por imprudencia leve, que entonces ya no es, el tipo delictivo ya no prevé la pena de inhabilitación. Pero, al sentido contrario, si no hay pago de responsabilidad civil, el fiscal hará su escrito de acusación según su criterio y el asunto irá a juicio. Existe la posibilidad de pactar antes del juicio, evidentemente, pero... Bueno, digamos que la conclusión es que si el seguro no paga la indemnización, nos bloquea cualquier tipo de acuerdo con el fiscal y por lo tanto tendremos que entrar a juicio. Es un poco lo que habíamos comentado de la importancia del tema de las pólizas de seguridad, de responsabilidad civil de los seguros. Bueno, vamos Perdona, solo una cuestión. Aquí en la práctica realmente muchas veces hay complicaciones porque hay, pues, en una obra donde hay contratos, subcontratos, etcétera, hay varias aseguradoras, pues hay que discutir la cuota que corresponde cada una. A lo mejor no se cubre la totalidad de la indemnización y la empresa o empresario tiene que poner el dinero y ahí está, digamos, el arte de intentar poner todo el mundo de acuerdo para poder solucionar el problema. Vale. Bueno, vamos con la segunda. ¿Puede el fiscal no formular acusación y continuar el procedimiento solo con la acusación particular? Esta me la quedo yo, Jordi. Sí, efectivamente. El fiscal, como hemos comentado antes, yo creo que he comentado yo, el procedimiento penal se rige por el principio acusatorio, es decir, en el momento en el que hay una acusación, el procedimiento continúa, con lo cual es raro, porque es raro, pero puede ser que de alguna manera el procedimiento continúe únicamente con la acusación particular. En ese caso, el fiscal lo que hará será solicitar el sobreseimiento, es decir, tendríamos como un ayudante en la defensa, porque iría solicitando el sobreseimiento y todas sus pruebas y todas sus actuaciones irían encaminadas al sobreseimiento de la causa, que es particular, pero bueno, también lo hemos vivido, ¿verdad, Jordi? En procedimientos donde únicamente se sigue instancia de la acusación y el fiscal pues rema contigo. Y es una cosa que es ciertamente curiosa, pero agradable, ¿no? Hasta cierto punto, Jordi. Sí, cuando se da es muy agradable. Bueno. Venga, vamos con la siguiente. Cuando un administrador de una pyme designa a dedo a un trabajador para coordinar la prevención de riesgos laborales con una formación básica y apoyo de un servicio ajeno, ¿cómo puede repercutir a esta persona un accidente laboral? Javier. Voy allá. Puede repercutir de muchas maneras, evidentemente. Dependerá, en este caso, de efectivamente que el accidente que se produjese pues, pudiera ser causado realmente, pues, o bien por no haber supervisado de forma adecuada cómo se estaba realizando esa tarea desde un punto de vista preventivo,
o el accidente se pudiera producir por cualquier otro hecho. En definitiva, puede tener algún tipo de responsabilidad, no es lo más frecuente porque precisamente ese tipo de responsabilidades recae mucho más sobre el empresario que sobre ese trabajador que está ejerciendo de responsable de prevención o de trabajador designado para realizar las tareas preventivas dentro de la empresa. El servicio de prevención ajeno, como hemos dicho, tiene una función muy de staff, muy de asesoría externa y el nivel de responsabilidad es ciertamente muy bajo, salvo que se pudiera dar ya una negligencia muy manifiesta en una evaluación de riesgos o en un plan de prevención de empresa, etcétera. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Y si se demuestra ese accidente laboral muy grave por negligencia del trabajador? ¿Cuáles son las consecuencias para el empresario? Si quieres... Venga, Jordi. Bueno, a ver, yo interpreto, no sé si se refiere a la negligencia del propio trabajador lesionado. Sí. Si es este el caso, bien. Hay un aforismo, como se llame, que dice que, primero, hay que proteger al trabajador incluso de su propia incompetencia. Es decir, precisamente la normativa de prevención de riesgos laborales lo que hace es que se generen unas condiciones de trabajo que impidan que un trabajador resulte lesionado o sufra un accidente, incluso porque no hace las cosas bien, vamos a decirlo de esta manera. Ahora bien, si realmente se demuestra que se ha hecho una correcta evaluación de riesgo de esa actividad, si se han tomado las medidas necesarias y adecuadas, si el trabajador tenía formación suficiente para el puesto de trabajo que estaba desempeñando y, digámoslo así, se ha saltado la torera, toda la norma, todo que él sabía, los procedimientos, protocolos, etcétera, que sabía que tenía que cumplir, eso evidentemente sería un caso de culpa exclusiva de la víctima y eximiría a la empresa de responsabilidad. Si no es así, es decir, si a pesar de que el trabajador ha actuado mal, no se había previsto que eso pudiera llegar a ocurrir y no se había tomado ninguna medida al respecto, o las medidas eran insuficientes o inadecuadas, pues podría haber responsabilidad de la empresa. Está siempre el deber vigilando, recordemos, ¿no? Y esa es la razón por la cual en muchísimas ocasiones, o sea, esta circunstancia se puede producir, o sea, es un caso que se puede producir, sí es verdad que es francamente complejo que efectivamente se produzca en su totalidad, porque siempre es mucho más fácil que se pueda encontrar algún tipo de responsabilidad por parte de las empresas. Es verdad que además... Perdona una cuestión. Aquí es donde, como sabemos, cuando aparece la inspección de trabajo, siempre encuentra algo. Claro, eso era lo que yo iba a decir, que al final, ¿cuántas veces tenemos el caso de que hay una negligencia clara del propio trabajador, se ha saltado el protocolo y demás, y aún así tenemos un acta de infracción y tenemos un recargo, y eso al final pues hay que pelearlo en el procedimiento penal para decir, oiga, mire, es que por mucha infracción de prevención de riesgos laborales que aquí diga la inspectora que hay, esto es un procedimiento penal y aquí lo que ha habido es... Y entonces esa es la propia pelea. Pero bueno, sí es verdad. Sí, por último, es que hay que tener en cuenta, como dice jurisprudencia, que tiene que ver lo que se llama relación de causalidad entre la infracción y el daño producido. Porque, como decíamos antes, puede haber una serie de infracciones, pero que estén desconectadas con la imprudencia o la negligencia o el accidente en definitiva que se ha producido. Eso es lo que hay que discutir y pelear. A ver, Javier, venga, esta para ti. ¿Qué papel juegan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social? Pues mira, ciertamente en el caso que estamos explicando, muy poquito. Quiero decir, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a lo que se dedican en este caso es a intentar curar al accidentado si es que no ha fallecido, curarlo de sus lesiones y que esas lesiones sean lo menos posible. Su deber en ese caso consiste en, evidentemente, pues
pagar sus salarios mientras está de baja y además atenderle médicamente, pero no tiene ninguna otra función en el caso que nos ocupa. Perfecto. A ver, la siguiente dice, ¿puede que exista un accidente con lesiones graves, haya atestado policial y no se inicie un procedimiento penal? A ver, puede haber un accidente con lesiones graves, puede haber un atestado policial, en el cual este atestado lo que tendría que decir es que no hay indicios, o sea, entiende que de la instrucción de ese atestado no se desprende que esos hechos sean constitutivos de ningún del tipo penal que nos ocupa, que es el 316 a 318 del Código Penal. Y en ese caso no habría un procedimiento penal porque la Fiscalía no actuaría en principio, siempre y cuando no haya denuncia del perjudicado. Volvemos a lo mismo que hemos explicado antes, el procedimiento penal rige por el principio acusatorio y puede haber una actuación de oficio por parte de la Fiscalía o por parte del órgano correspondiente y luego hay una acusación particular por parte de la defensa. Nosotros, descendiendo un caso práctico, un accidente muy grave que ocurrió en Madrid con unas lesiones muy graves y que al final pues, el cliente pues, vino y ciertamente preocupado, estuvimos asesorando todo el tema y pasaban los meses y no había información de ningún tipo, no salía nada y al final lo que vimos es que en el propio atestado policial de la Policía Científica, de la Policía Municipal de aquí de Madrid, pues dejó claro que había habido, bueno, que se habían saltado el protocolo y que evidentemente ahí no había ningún tipo de responsabilidad penal derivada de esos hechos. El tema ha estado parado, lo que pasa es que bueno, son unas lesiones muy graves y cuando ya pues más o menos han salido de peligro los accidentados, pues sus abogados han puesto ya la denuncia, se han incoado unas diligencias previas en Plaza Castilla, estamos defendiendo, las estamos siguiendo, se está instruyendo la causa, pero aquí el atestado policial dice que no hay delito y hay un informe del Ministerio Público que dice que evidentemente ahí, pues que entiende que indiciariamente no hay delito. Este procedimiento se seguirá únicamente por parte de la acusación particular si es que el Ministerio Público no cambia, pero es perfectamente posible. También, perdona, Miguel, yo en la práctica también he visto que los atestados de la policía, Guardia Civil, etcétera, acostumbran a ser, digamos, más benévolos que los informes de inspección de trabajo. Yo he visto muchas veces, o varias, que pues la Guardia Civil, por ejemplo, dice que bueno, que el accidente se ha producido porque el trabajador no viene a atribuir muchas veces, pues digamos, negligencia del trabajador, pero cuando aparece la denuncia del perjudicado, se piden los informes, se aportan las actas de infracción de inspección de trabajo, los informes de los técnicos de prevención y como siempre hay alguna infracción, pues con base en eso se inicia el procedimiento penal o se sigue, aunque el atestado no atribuía responsabilidades penales al empresario. Bueno, en honor a la verdad, este caso que he comentado es el único que yo he visto, en el cual el atestado, o sea, fíjate tú la negligencia del trabajador cómo sería. El protocolo no es que no se siguiera, es que aquello fue una locura. Entonces, bueno, es verdad que era algo tan flagrante que concluía así, pero bueno, veremos cómo acaba. Bueno, y vamos con la última. ¿Qué pasa si el trabajador actúa negligentemente con la culpa invigilando? ¿Qué pasa? Yo creo que ya lo había contestado Jordi. Sí. Habíamos hablado eso de que el deber invigilando lo tenemos en cualquier caso y aunque haya un comportamiento negligente por parte o imprudente, incluso por parte de los trabajadores, la empresa tiene a priori la obligación y del deber de salvaguardar la salud de los trabajadores, incluso en caso de imprudencia. Sí, sí, es lo de proteger al trabajador incluso de su propia negligencia, efectivamente. Bueno, Javier, y para acabar, pues la última te la adjudicamos a ti también. ¿Se puede sancionar o incluso despedir a un trabajador por no realizar la formación de riesgos laborales o no utilizar las EPIs facilitados por la empresa? Sí,
sin ningún género de duda. Evidentemente, no es lo más adecuado que la primera vez que vemos a un trabajador sin utilizar un equipo de protección individual lo larguemos de la empresa. Evidentemente, no iría por ahí el tema, ni mucho menos. Ahora, evidentemente, hoy en día la mayor parte de los convenios colectivos ya lo recogen como una infracción muy grave, la no utilización de los equipos de protección individual proporcionados por la empresa. Y aún no estando recogido en un convenio colectivo, se podría argumentar perfectísimamente la sanción de un trabajador por no utilizar los equipos de protección de riesgos laborales proporcionados por la empresa, o negarse a recibir la formación. En teoría, si se niega a recibir la formación, nosotros no deberíamos permitirle ingresar a trabajar. O sea, que llegue, digamos, hasta esa circunstancia. Y una formación inicial, y si a un trabajador, cuando llega a trabajar a la empresa y le vamos a dar la formación en prevención, dice que no quiere esa formación, no deberíamos permitirle entrar a trabajar en la compañía. Así de claro es el tema. Muy bien, pues esta ha sido la última, así que si os parece bien, damos por finalizado este webinar, volviendo a agradecer vuestro interés y vuestra participación en el tema, que espero que os hayamos podido aclarar en alguna medida la problemática y trasladar un poquito nuestra experiencia de estos años en la defensa de este tipo de asuntos. Y bueno, pues nada, lo mismo, agradeceros. Y Javier, Jordi, muchísimas gracias. Y bueno, para lo que queráis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Sí. Gracias. Gracias.